Muy buenas a todos y bienvenidos a Educación y Tierra. Hoy vamos a hablar de acidez en el suelo, de fósforo y de micorrizas. ¿Quieres saber cómo se conecta todo esto? Entonces no te lo pierdas, que empezamos. La acidez en el suelo es una situación más o menos del 80% de los suelos del mundo. Los suelos del mundo están ácidos. Lo que pasa es que el suelo tiende a acidificarse naturalmente, además pues de que todos los procesos que utilizamos de la agricultura convencional apuntan a acidificarlo aún más. ¿Qué es un suelo ácido? Es lo primero que necesitamos entender. La acidez en el suelo o el pH se mide de una escala de 0 a 14, donde 7 es neutro. 7 sería el pH neutro. De 7 hacia arriba empezamos a tener pHs alcalinos y de 7 hacia abajo empezamos a tener pHs ácidos. ¿Listo? Los disturbios en el suelo pueden mover el pH natural o hacia arriba o hacia abajo, y esto genera desequilibrios. ¿Qué es lo que pasa con el suelo ácido? Los suelos tienden a acidificarse naturalmente porque los suelos se acidifican con la mera lluvia. Únicamente con las lluvias los suelos empiezan a acidificar, porque cuando llueve, el agua de lluvia lava los nutrientes más livianos, los elementos más livianos, como calcio, boro, potasio. Cuando estos elementos se lavan, se empieza a haber carencias de estos elementos y se empiezan a acumular otros más pesados como hierro y aluminio. Entonces, cuando se acumulan estos elementos, se acidifica el suelo. Además, también sucede que el suelo se vuelve muy duro porque la acumulación de hierro compacta el suelo. El suelo compacto no respira. ¿Listo? ¿Qué pasa con la acumulación del aluminio? El aluminio se vuelve fitotóxico. Las plantas, al tener esa acumulación tan grande de aluminio, lo empiezan a consumir involuntariamente y se empiezan a intoxicar. El cultivo se enferma. Las condiciones de acidificación las podemos corregir, ya saben, con cobertura, plantas diversas y densidad. Pero sigamos. ¿Qué pasa entonces con el fósforo? El fósforo es el primer damnificado cuando el suelo se acidifica, porque el fósforo es un elemento que ante el menor disturbio, ante el menor desequilibrio, él se adhiere a otros elementos, y cuando el fósforo se adhiere a otros elementos, producto de un desequilibrio, ese elemento queda insoluble. Significa que el fósforo no quedaría disponible para que las plantas se lo coman como un nutriente. ¿A qué elemento se adhiere el fósforo? El fósforo se adhiere, por ejemplo, al hierro y al aluminio. Entonces, cuando el fósforo se le pega a estos elementos por efectos de la acidez del suelo, ¡ñau!, ya las plantas no pueden comer fósforo. El fósforo es uno de los 3 macronutrientes. El fósforo es un elemento muy importante. Les decía que el fósforo es el arquitecto de las raíces. Es importantísimo este elemento para el desarrollo de las raíces de las plantas, además para la multiplicación de las células. Multiplicación celular se refiere a fructificación, a echar flores. Entonces, un cultivo bajito en fósforo va a ser un cultivo que las plantas se quedan bajitas. Vas a poder encontrar las carencias de fósforo súper fácil, porque las plantas van a tomar un color morado intenso, un color morado atípico, y esta es una señal evidente de falta de fósforo. Cuando las plantas no te están dando la flor o la fruta que tú estuvieras esperando, entonces pueden ser carencias de fósforo. Por causa de la acidez, el fósforo se vuelve insoluble. ¿Y cómo se conecta a toda esta información las micorrizas? Ojo pues, las micorrizas son unos hongos especializados desde hace miles de años para poner soluble el fósforo. O sea, para coger el fósforo que está en el suelo y que está adherido a otros elementos y que en ese estado no se lo pueden comer las plantas, entonces las micorrizas, estos hongos maravillosos, cogen ese fósforo y lo despegan, y no solamente eso, sino que se lo llevan hasta las raíces de las plantas y se lo dan en la boca. Las micorrizas son las encargadas de hacer esa maravilla. Un suelo con micorrizas, un suelo micorrizado, es un suelo con fósforo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que estamos matando las micorrizas.
Cuando tenemos el suelo ácido, nos empieza a presentar el cultivo un poco de carencias. Y esas carencias, entre ellas de fósforo, empezamos entonces a encontrar plantas chiquitas, plantas que no están fructificando, plantas moradas, y nos dice el análisis de suelo, uy, no hay fósforo disponible. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a comprar fósforo para aplicárselo a las plantas. Y aquí este es el error gravísimo. Cuando le aplicamos fósforo artificial, fósforo embotellado a las plantas, lo que conseguimos es, uno, toda la aplicación de productos químicos, de productos agroquímicos, de síntesis química, acidifica el suelo a largo plazo. Todos. Urea, triple 15, el que quiera, toda la aplicación constante de productos de síntesis química va a acidificar el suelo. Entonces, si estás aplicando productos de síntesis química, no vas a cerrar nunca ese círculo. Siempre va a estar roto por algún lado porque siempre vas a tener que estar corriendo al almacén. Los productos químicos acidifican el suelo a largo plazo. Cuando se acidifica entonces el suelo, corres y le aplicas el fósforo. Y cuando aplicas fósforo, el fósforo es una de las moléculas de la energía de la vida y estás llenando a tu cultivo con energía. Eso se traduce en que lo estás llenando con azúcares. Y los insectos y los hongos comen azúcares. Entonces cuando le aplicas fósforo artificial, estás llenando los líquidos celulares con energía que es comida para insectos y comida para hongos. Sigues agravando el problema. Y metamos ya las micorrizas. ¿Cómo matamos nosotros a las micorrizas en todo este baile? Las plantas son las que alimentan a las micorrizas. Micorriza significa, mico significa hongo y riza significa raíz. No puede existir una micorriza sin la presencia de una raíz viva. No es posible, porque el sustento de las micorrizas se la dan las plantas a través de sus raíces con productos que ellas elaboran de lo que toman de la energía del sol. A través de esta magia es que las plantas mantienen vivas a las micorrizas. Cuando se le aplica fósforo en botella a una planta, esa aplicación, esa planta toma ese fósforo, la planta no lee, no le da lectura, ya no conoce de dónde proviene ese fósforo en toda su vida y en toda la historia. Nunca había absorbido un fósforo así en esa síntesis, pero entonces aunque ella no lo lee, lo absorbe y se ve llena de fósforo, entonces no necesita las micorrizas. Como no necesita las micorrizas, ¿para qué va a gastar recursos en alimentarlas si no las va a estar necesitando? Porque es que la relación de la planta con las micorrizas es una relación ganar-ganar. La planta le produce productos a través de la luz del sol y se los fabrica y se los entrega a través de las raíces para que las micorrizas estén vivas y las micorrizas vayan y le traigan fósforo. Si la planta no necesita fósforo, entonces no las tiene vivas, no las alimenta. Y es un suelo donde se mueren las micorrizas, es un suelo que se desconecta. Ahí es donde le terminamos de echar la bendición. Un suelo que mueren las micorrizas es un suelo que se desconecta. Si quieres que profundicemos en alguno de estos temas, en acidez del suelo, en fósforo o en micorrizas, déjamelo en los comentarios y hacemos un video exclusivo de ese tema que tú quieres saber. Mientras tanto me despido, les agradezco muchísimo por su atención, les deseo un excelente día, muchas bendiciones y ya saben, suscríbanse, denle al like, compartan y pregunten, sigamos aprendiendo entre todos. Muchas bendiciones para todos y muchas gracias.